Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su locutora Wendy Jocelyn desde la Universidad Politécnica de Atlacomulco. El día de hoy veremos una nueva patología que será la hipertensión arterial sistémica, así que comencemos. Para comenzar con la definición, tenemos que comprender que la tensión arterial es una fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. Se considera que la persona presenta hipertensión cuando su tensión arterial es demasiado elevada. Ahora bien, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. Esta se va a dar cuando el corazón debe incrementar el esfuerzo del bombeo porque los vasos sanguíneos presentan cierta resistencia al paso de la sangre. Para continuar con la definición de esta patología debemos comprender dos conceptos importantes, la presión sistólica y la diastólica. La presión sistólica es la presión que soportan las arterias cuando el corazón se contrae y envía la sangre hacia ellas, a la circulación general. Y la presión diastólica es la presión mínima, que por el contrario es la que se mide en las arterias cuando el corazón está relajado y lleno de sangre. Para continuar con esta definición de la patología y explicar más sobre ella, nos daremos un breve descanso y regresamos con la epidemiología. Ahora continuamos con la epidemiología. Vamos a tener 4 puntos importantes. El primero, se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de entre 30 y 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos, cerca de 2/3, vivos en el país de ingresos bajos y medianos. El segundo punto, según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección. Número 3. La hipertensión arterial se diagnostica y trata menos de la mitad de los adultos que la presentan. Solo el 4 o apenas 1 de cada 5 adultos hipertensos, el 21%, tiene controlado este problema. El número 4, la hipertensión arterial es una de las causas principales de muerte prematura en todo el mundo, no solo en México. Se estima que entre el 20 y el 22% de la población adulta padece hipertensión arterial y es más prevalente en las personas mayores, pues con la edad las paredes arteriales pierden esa elasticidad que poseen. Pasando a otro punto no menos importante, vamos a dar a conocer algunas de las crisis hipertensivas. Número 1 es la urgencia hipertensiva. Esta se trata con fármacos orales y se recomienda un descenso de la presión arterial más progresiva entre los 24 y 48 horas consecutivas. La segunda es la emergencia hipertensiva. Es el estadio más severo de la crisis de hipertensión arterial asociada a la lesión grave de los órganos diana, o también llamados órganos blanco, que se considera que son 4: el cerebro, los ojos, el corazón y el riñón. Esta requiere un tratamiento urgente e intravenoso. La tercera es la hipertensión arterial sistólica aislada. Esta es típica en el anciano, se caracteriza por cifras de presión arterial sistólica superiores a 140 y presión arterial diastólica inferior a los 90. La cuarta es la hipertensión arterial maligna. Es una forma de emergencia hipertensiva, se define por la prevalencia de afectación de retinina. La número 5 es la hipertensión arterial resistente. Es aquella en la que no se consigue reducir las cifras de la presión arterial a pesar de los cambios en el estilo de vida y al menos 3 fármacos de antidepresivos. La número 6 es la hipertensión arterial de bata blanca. Se define cuando el paciente con medidas normales de presión arterial las tiene fuera de una consulta, aunque con cifras elevadas persistentes durante una consulta. Y por último, la número 7 es la pseudohipertensión. Esta se define por cifras muy elevadas tomadas con el manguito braquial, aunque cifras centrales normales. Continuando con la etiología, la causa más frecuente de la hipertensión arterial es la esencial, también denominada primaria o idiopática. Suele aparecer entre 30 y 50 años de edad y su patogénesis influye en factores genéticos, herencia patogénica y ambientales también. La hipertensión arterial, en la mayoría de los casos, es de causa desconocida, o lo que es lo mismo, no encontramos evidencia de enfermedad o agente que la produzca, entonces la denominamos hipertensión arterial esencial o primaria. Esta abarca el 95% de los casos.
Esta etiología se divide en dos. La primaria es la que ya mencionamos, que es la hipertensión esencial. La segunda es la secundaria, donde hay una razón o una causa que la produzca. Las secundarias se subdividen en 4. La primera es la renal, tiene que ver con agentes renovasculares. La segunda es endocrina, tiene que ver con agentes metabólicos. Algunas patologías pueden ser el síndrome de Cushing, hipertiroidismo, obesidad o síndrome metabólico. La tercera es inducida por fármacos, que el paciente tenga que ver con tratamientos con estrógenos, corticosteroides, exógenos también. Y la cuarta es misceláneas, tiene que ver con preeclampsia y eclampsia y también con acortación de la aorta. Un dato importante de muchas patologías y en especial de la hipertensión arterial es los factores de riesgo. Estos provocan mayor posibilidad de contraer esta enfermedad o desencadenarla con el tiempo. Algunos de ellos son la edad. Un paciente mayor de 35 años, el consumo de sal y grasas saturadas, padecer obesidad, esto de acuerdo al peso, al perímetro abdominal y el índice de masa corporal. El sedentarismo, que pueda ser hereditaria o pueda ser un antecedente heredofamiliar, consumir tabaco, el consumo de alcohol y el manejo inadecuado de estrés. Ya casi acercándonos a la recta final de este podcast, llegamos a la fisiopatología de la hipertensión arterial. Esta se caracteriza básicamente por la existencia de una disfunción endotelial con ruptura del equilibrio de los factores relajantes del vaso sanguíneo, óxido nítrico y el factor hiperpolarizante del endotelio, y por supuesto los factores vasoconstrictores principalmente en endotelias. Es conocida la disminución a nivel del endotelio de la prostaciclina, las vasopresoras y el aumento relativo del tromboxano. Existen 3 razones. La primera es el sistema de control rápido por medio de barroreceptores, químico-receptores y respuesta isquémica del sistema nervioso central. La segunda es la regulación intermedia, va a ser por medio de vasoconstricción inducida por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el movimiento de líquidos a través de capilares, la vasoconstricción por medio de adrenalina y noradrenalina y el vasoconstrictor vasopresina. El último es a largo plazo por medio del control renal, por medio de los sistemas de líquidos corporales, nuevamente del sistema renina-angiotensina-aldosterona y algunos otros como las prostaglandinas. Ahora hablaremos del cuadro clínico, todos los signos y síntomas que nos va a presentar el paciente y nosotros vamos a corroborar por medio de la exploración, que van a ser como por ejemplo el dolor de cabeza, puede ser frontal u occipital, los escotomas, que puede ser la pérdida de visión, la precordialgia, acúfenos, que es la turbulencia, tinnitus, palpitaciones, disnea, fosneos, mareo, entre otros. Estos signos y síntomas en la hipertensión grave puede provocar cansancio, náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. Algunas repercusiones orgánicas es que los órganos más frecuentemente se ven afectados, como ya lo veníamos viendo, el corazón, la retina, el encéfalo, el riñón y algunas veces también los vasos como la aorta. Ahora, hablando en el diagnóstico, vamos a tener que tener muy presente la medición de la presión arterial en la consulta médica. Se considera a un paciente como hipertenso cuando presenta relativamente cifras mayores o iguales a 140/90. Las guías británicas son más precisas y recomiendan realizar 2 o más mediciones en cada visita en hasta 4 ocasiones diferentes y en diferentes tiempos del día. Ahora, para ponernos y ponerme un poco en contexto con ustedes, debemos dejar en claro cuáles son los valores de la hipertensión arterial. La presión arterial se considera normal por debajo de 120/80 milímetros de mercurio, presión arterial elevada, presión sistólica de 120 a 129 milímetros de mercurio y una presión diastólica por debajo, no por encima de 80 milímetros de mercurio.
Hipertensión etapa 1, sistólica 130 a 139 milímetros de mercurio y diastólica 80 a 89 milímetros de mercurio. Hipertensión etapa 2, la más grave, sistólica 140 milímetros de mercurio o más y diastólica 90 milímetros de mercurio o más. Algunos estudios de gabinete que nos pueden ayudar a corroborar que estamos diagnosticando correctamente es realizar una historia clínica muy detallada, un análisis de sangre y orina, un electrocardiograma, la radiografía de tórax, un ecocardiograma, una ecografía abdominal. Para finalizar, hablaremos del tratamiento. El objetivo terapéutico es, como en todo, disminuir la morbilidad cardiovascular a largo plazo del paciente e intentar alcanzar unas cifras de presión arterial por debajo de los niveles del objetivo. Para tratar la hipertensión arterial, se prefiere usar fármacos de vida media o larga y administrar una única dosis diaria a fin de mejorar el cumplimiento terapéutico, manteniendo los niveles normales de presión arterial. Algunos de los cambios en el estilo de vida que el paciente puede realizar para aumentar su calidad de vida son las dietas con restricción de ingesta de sal, el abandono del hábito de trabajo o no ser tan sedentario, la reducción y estabilización del peso, no mantenerse en obesidad ni sobrepeso, sino en peso ideal o lo más cercano a él, pues sabemos que el paciente entre más edad, pues normalmente o es más bajo de peso o es más alto del peso normal que debería tener. Disminuir la ingesta de alcohol, aumentar el consumo de las frutas y verduras, el pescado y disminuir también las grasas. Aumentar su eje aeróbico e intentar alguna duración de 30 minutos de actividad física, lo que ayudaría a mantener su presión arterial normal de acuerdo a los niveles estandarizados, ya que todo esto en conjunto con una vida no sedentaria puede aumentar la calidad de vida del paciente. Ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este podcast. Déjenos saber en los comentarios de Spotify, YouTube y algunas de las redes sociales qué otra patología quisieran revisar, si esta les está gustando, algunas recomendaciones o alguna corrección que quisieran hacernos. Nos vemos hasta la próxima.